Buenas noches con todos y para cumpliendo lo prometido y lo pactado, he decidido traer contenidos de cuentos de terror. En este caso, hoy día voy a tocar un cuento de terror que oí cuando era pequeño. En realidad, este contenido no es recomendado para niños ni para niños pequeños, y si van a oír este contenido, que sea bajo la supervisión de un adulto, ¿de acuerdo? No tenía el libro físico de esto, pero tengo una copita redactada de lo que es el cuento y voy a aprovechar para poder hacer esto. El cuento que voy a narrarles ahora es la historia de dos compañeros de trabajo. El título del cuento es La psicosis de dos hombres en el pozo, el arrepentimiento y la redención. Pero simplemente le voy a poner la psicosis de dos compañeros de trabajo. Porque, bueno, ahora les voy a comentar la historia y, bueno, a los que les agrade, bueno, pero también tiene contenido explícito. Así que este contenido, insisto, que los niños pequeños lo oigan bajo la supervisión de sus padres. Empecemos. Existía una vez dos compañeros de trabajo. Uno se llamaba Roberto y el otro se llamaba Carlos. Vivían juntos, pero aparte de eso trabajaban en la misma oficina corporativa. Todos los fines de semana tenían que verse las caras, pues compartían dormitorio, y al mismo tiempo se veían encapsulados en el tedio y el estrés del día a día, de la rutina diaria. Conforme pasaban los días, Carlos veía más a su compañero de una manera más fraternal, a tal punto que este par de chicos se trataban como hermanos. Pero ocurría algo. A diferencia de Carlos, Roberto tenía toda la atención en la oficina, pues el trabajo de Roberto resaltaba hacia la vista de los demás. Roberto podía hacer todo lo que quería porque, aparte de tener nepotismo, que es el favoritismo en la empresa, también poseía un gran carisma que le ayudaba a llegar a todos los miembros de la oficina. Tenía un gran atractivo físico, lo que le permitía siempre estar adelante de todos cuando se trataba de poder, ¿cómo se diría? ¿Relaciones públicas? Claro. En el aspecto de relaciones públicas, Roberto siempre era el mejor destacando. Conforme pasaban los días, también los meses, incluso un par de años, Carlos veía esto constantemente y dentro de él surgía un conflicto interno, puesto que Carlos estimaba mucho a su compañero, lo quería como un hermano, pero no podía evitar pensar día a día que todo ese remordimiento que se iba incubando dentro de él iba creciendo a medida que todo esto se desarrollaba, porque sus emociones estaban en conflicto. Conforme pasaban los días, Carlos se dio cuenta de que él sentía envidia, celos, remordimiento. La razón por la que Carlos sentía todas estas emociones es porque él se veía frustrado a sí mismo. Todos los días de su vida, él aspiraba con ser alguien mejor cada día. Sin embargo, él no podía pensar qué otra cosa decir o qué otra cosa hacer cada vez que veía a Roberto, pues Roberto era siempre el que acaparaba la atención, a diferencia de Carlos, que se esforzaba muchísimo, se esforzaba día a día por conseguir las cosas. Pero al parecer Carlos no se tomaba la molestia de mejorar, pues todo el remordimiento y toda la frustración que tenía la enfocaba en Roberto. Entonces Carlos un día
lastimosamente, empujado por los celos, la ira, la frustración y la incomodidad, porque veía que su vida estaba estancada y sin futuro, decidió poner fin a toda su situación. Por su mente pasaron 1.000.000 de opciones para poder acabar con la vida de Roberto. Mutilarlo, destriparlo, envenenarlo, incluso fingir un homicidio. Pero al mismo tiempo que todas estas ideas iban madurando, él se preguntaba día a día, ¿estaré haciendo lo correcto? ¿Por qué hago esto? Esta persona a la que quiero como un hermano para mí, esta persona que me ha acompañado durante todos los días de mi vida, ¿por qué estoy en esta situación? Hasta que un día tomó la decisión determinada de hacerlo y decidió ponerle fin a la vida de Roberto, no matándolo, fingiendo un accidente. Carlos tenía todo fríamente calculado, a tal grado de que si ocurría algo, Carlos ya sabía qué excusas y qué decir en el caso de que todo pasara. Un día decidieron ir de excursión al campo, al monte, decidieron ir a unos pueblos cerca a la ciudad, decidieron ir a los alrededores, fueron a pescar, fueron a montar caballo, fueron a comer en el campo e incluso fueron a recostarse y a retozar en los verdes prados. Hasta que en ese momento, cuando ya Carlos había tomado la decisión, para fortuna de Carlos, que había decidido ya acabar con la vida de Roberto, encuentra un pozo cerca a donde estaban descansando los muchachos en ese momento. Carlos decide idear el plan para acabar con la vida de Roberto en ese momento. Cuando Roberto estaba descansando, Carlos decide atacarlo por sorpresa y lo noquea tirándole un botellazo de vidrio porque habían estado bebiendo cerveza. Inmediatamente Roberto quedó inconsciente en el momento del golpe y en ese momento Roberto empuja el cadáver, o mejor dicho, Carlos decide empujar el cadáver de Roberto, Carlos decide empujar el cadáver de Roberto al pozo. Lo siento, es que la historia es fascinante, pero repito, este contenido debe ser visto bajo la supervisión de un adulto. Entonces, como Carlos ya había tomado la decisión de acabar con la vida de Roberto, tira el cuerpo de Roberto al pozo. En ese momento, cuando el cuerpo de Roberto cae al pozo, se desnuca. Prácticamente fue un golpe en seco. Para conveniente de Carlos, esto es perfecto porque, bueno, al final del video voy a hacer mi crítica, la moraleja y todo lo que viene acompañado con las reseñas que hago. En ese momento, el cuerpo de Roberto había quedado desnucado al golpe y prácticamente tendido en el pozo. Eran 20 metros de profundidad. Prácticamente era imposible de que el cuerpo lo encontrara. Pero Roberto, para estar seguro, inconvenientemente tira todo el alcohol que había llevado. En su bolsillo derecho llevaba una cajetilla de cigarros
y una pequeña caja de fósforos. Increíblemente se las arregló para poder poner un paño de alcohol en una botella de licor, prendiendo la punta del paño y haciendo explotar esto dentro del pozo. Increíblemente, él no estando conforme, el cuerpo empezó a prenderse inmediatamente, a surgir llamas, pero él quería que ardiera completamente. Entonces, todo el alcohol que había llevado lo había vertido en el pozo. Esto ocasionó que las llamas del cuerpo se prendieran aún más. Para tener tantos metros de profundidad, él podía vislumbrar las llamas del cuerpo. Habían pasado horas y Carlos no podía creer lo que había hecho. Por fin lo hizo. Había matado no solo a un amigo, sino también a un hermano. Habían pasado los días e increíblemente la familia de Roberto lo dio por perdido. Sin embargo, todo el mundo se preguntaba qué había sido de él, de ese joven carismático y hermoso que estaba en la oficina todos los días acompañándolos. Increíblemente había desaparecido. Toda esta serie de eventos resultaron muy beneficiosos para Carlos, ya que Carlos se había visto beneficiado de las acciones que había cometido. Alrededor de 2 semanas había sido ascendido en la oficina porque la gente ya reconocía su trabajo. Todo el esfuerzo que él había invertido en tantas horas de trabajo habían sido reconocidos por las personas que estaban en la oficina y por sus jefes. Entonces, Carlos se sentía alegre porque por fin todo el esfuerzo y el sacrificio que él había hecho durante años había tenido reconocimiento. Sin embargo, él sentía un gran dolor dentro de él, porque no sabía que para llegar donde estaba ahora tuve que cometer el acto más ruin de aniquilar no solo a un amigo, sino también a un hermano. Habían pasado los meses y la vida de Carlos iba de maravilla. Tenía una casa hermosa, un auto lujoso y había construido la piscina de sus sueños, una alberca en la cual podía llevar toda clase de mujeres y podía por fin dar rienda suelta a todas sus pasiones y a toda la vida que había deseado durante años. Por fin parecía que la vida de Carlos había sido solucionada. Hasta que un día, en la madrugada, después de una fiesta que había tenido en su casa, se levanta, alrededor de las 5:30 de la madrugada, se acerca a la cocina y empezó a oír en su cabeza la voz de Roberto. Era increíble porque los primeros días estas voces empezaban como pequeños susurros que entraban por detrás de su nuca y que le llegaban hasta la punta de los oídos. Al principio pensó que era algo raro, pues cuando tienes pequeños ataques de pánico o pequeñas crisis nerviosas, alucinas y tienes estos pequeños trastornos de conciencia. Pero no, las alucinaciones empeoraron en el primer mes. Carlos había tenido una crisis psicótica en el trabajo, porque podía oír las voces estando él en la oficina, estando él en su casa y estando él justamente en medio de toda una multitud. Podía oír la voz de Roberto, podía oír la voz de aquellos recuerdos que compartieron juntos.
las voces de aquellos días, compartiendo una parrillada, compartiendo dormitorio, tantas fiestas juntos, tantas reuniones, tantas anécdotas. Todos esos momentos venían a la cabeza de Carlos, hasta que un día las ilusiones empezaron a empeorar, porque empezaba a ver a Roberto, empezaba a verlo literalmente en los espejos, en el baño, en el dormitorio, en cada aspecto de su hogar. A cualquier cuarto que iba no podía evitar ver la imagen de Roberto. Y la alucinación de Roberto le dijo: hermano, te quiero, pero hasta ahora no entiendo por qué me hiciste esto. Las alucinaciones no cesaban y Carlos estaba al borde de la locura. Ya no sabía qué hacer. Pero, en vez de tomar la decisión de internarse en un manicomio o en un sanatorio mental, decidió volver al lugar donde se encontraba el cuerpo de Roberto. Por algún motivo, conforme se iba acercando al pozo, las voces se iban haciendo más y más fuertes, a tal grado de que, por más que quisiera evitarlo, escuchaba cada vez más y más clara la voz de Roberto. Se acercó al pozo y se arrodilló, arrepentido de todos sus crímenes y de todos sus pecados. Carlos les dijo: hermano, no puedo hacer nada para remediar todos mis crímenes, pero esta será mi última palabra y mi último día, porque quiero mi redención. Bebió toda una botella de licor y se lanzó al pozo. Al día siguiente, las autoridades siguieron en la búsqueda del cuerpo de Carlos. Pensaron que se trataba de un asesino en serie, ya que lo relacionaron con la muerte de Roberto. Pero un día una familia fue a acampar cerca al pozo e, increíblemente, era de día y la pequeña, que era la hija menor de la familia que había ido a acampar, pudo encontrar el cadáver de estos dos hombres. Fueron gritos y llantos acompañados de una gran sensación de espanto. De inmediatamente llegaron la policía e increíblemente un par de agentes con un grupo de forenses fueron a la escena del crimen. Y increíblemente el cadáver de Roberto estaba completamente descompuesto. Sin embargo, el cadáver de Carlos todavía estaba en descomposición. Habían pasado solo 5 días. Pero, increíblemente, para sorpresa de la policía y del forense, cuando encontraron los cadáveres, veían el cadáver de Carlos abrazando el cadáver de Roberto. Y para sorpresa de todos, había una sonrisa dibujada en el rostro de Carlos, abrazando el cuerpo de Roberto. Es así que, cuando retiraron los cadáveres, todos quedaron impactados con esta imagen tan bizarra. Nadie podía creerlo. Incluso la escena del crimen parecía muy bizarra. Inmediatamente descartaron el tema del asesinato en serie y a unos sospechosos, porque ya habían encontrado los cadáveres. Habían encontrado un par de cadáveres, no solo de 2 extraños,
sino de dos amigos que habían pasado toda una vida y toda una experiencia juntos. Entonces, la reflexión que nos lleva a esto es que si vamos a llevar a esto a tal extremo, pensemos detenidamente quiénes somos, autorreflexionemos y no nos dejemos llevar por una ira, por los celos o por las cosas que pueden ocurrir en nuestra vida. Y así es la triste historia y el triste final de un par de amigos, o mejor dicho, de un par de hermanos que se acompañaron juntos hacia el más allá. Como dije, lo prometido es deuda y esta es la clase de contenido que voy a sacar para cuentos de terror. Como repito y lo vuelvo a repetir, este contenido es solo para adultos, no deberían verlo niños y si lo van a ver, por favor con la supervisión de un adulto. Y para terminar, quiero decir que esto nos deja una hermosa enseñanza. No hay que dejarnos llevar por la emoción del momento, no hay que dejarnos llevar por la ira, no hay que dejarnos llevar por esas cosas, porque a veces en nuestra vida, día a día, podemos pasar por estas cosas, pero si nosotros mismos, como personas, no aprendemos a ser conscientes, si no aprendemos a tener, por así decir, control, un buen dominio emocional, hay que tener bastante inteligencia emocional. Yo me considero una persona espiritual, yo soy cristiano, entonces si ustedes practican alguna espiritualidad de cualquier corriente, reflexionen, ampárense en el amor, en la espiritualidad, en el perdón, apárense en la amistad. Y recuerden siempre, si tenemos esa persona que queremos y amamos mucho en nuestras vidas, no hay que actuar por impulsividad. Si en ese momento estamos enojados, reflexionemos y hagamos bien las cosas. Y en realidad me encanta este cuento de terror porque la trama es siniestra, pero es una buena trama. Y como dije, aquí este es un canal que vamos a tocar vertientes argumentativas, vamos a tocar personajes, vamos a tocar temas de cultura y el arte en todos sus aspectos. Bueno, por mí ha sido todo por hoy. Este video ha durado más de lo normal. No sé si lo verán en su totalidad, pero es una maravillosa historia. La historia es la psicosis de dos hombres en el pozo. Bueno, eso es todo por hoy. Yo me despido. Como siempre, un gran beso, guapos y guapísimas. Un saludo a todas las chicas bellas, a todos los chicos guapos y nos vemos hasta el siguiente contenido del canal. Y bueno, se vienen más cosas a lo largo de la semana. Voy a tener una conversación con un colaborador mío que es de la productora y vamos también a sacar contenido de otra colaboradora que tiene un canal de YouTube de audios y vamos a estar subiendo más contenido. Bueno, buenas noches y de nuevo un gran beso a todos y la reflexión para todos.